Bueno, buen día a todos y todas. Voy a empezar haciendo un repasito veloz por lo que vimos ayer. Y ayer lo que hicimos fue definir lo que era una sucesión y la distinguimos de una función de variable real. Hicimos algunos gráficos de sucesiones e hicimos una agrupación de esas sucesiones según criterios de similitud. Y después lo que hicimos fue definir formalmente sucesiones convergentes y divergentes y nos quedaban las otras para definir. Entonces, vamos a pasar por eso rápidamente. Lo que habíamos dicho, en primer lugar, habíamos dado como definición que una sucesión es una función que tiene la variable natural en vez de real. Es decir, que es una función que a cada número natural le asigna una imagen. Buen día. Esta característica de tener una variable natural en vez de real, lo que hace es producir un tipo particular de gráfico, que es una serie de puntitos aislados en el plano, que no están unidos entre sí por una línea, como en este caso, debido a que entre dos números naturales no hay ningún otro número en el dominio. Entonces, uno tiene la imagen del 2, la imagen del 3, y entre medio no hay nada. Eso produce un gráfico de puntitos en el plano, que podrían estar ubicados en el primer cuadrante o en el cuarto, según las imágenes sean positivas o negativas. Las imágenes pueden ser cualquier número real, pero los elementos del dominio son números naturales. Lo que hicimos nosotros con estas funciones, que son un tipo particular de funciones, fue graficarlas y agruparlas según criterios de similitud, como dije recién, que tienen que ver con cómo se comportan estas sucesiones cuando la variable, que es el número natural, crece mucho. Entonces habíamos definido tres grupos de sucesiones, las que llamamos convergentes, que habíamos dicho que eran aquellas que a medida que la variable crece, las imágenes se aproximan a un número definido y propio de cada sucesión. Las divergentes, que tenían este comportamiento que era crecer infinitamente o decrecer infinitamente o hacer ambas cosas, y nos quedaron las otras, que eran las que no hacen ni lo primero ni lo segundo. Cuando lo que trabajamos ayer fue la definición de convergencia, es decir, ¿qué quiere decir formalmente, desde la matemática, cuando uno dice que una sucesión es convergente si a medida que la variable crece, las imágenes se aproximan infinitamente a un determinado valor L? Eso que acabo de decir es como la idea informal de qué quiere decir que una sucesión sea convergente. Formalmente, lo que habíamos llegado a definir, este es un concepto muy complejo, como habrán notado. Digamos, a la humanidad le llevó 2000 años llegar a esta noción de aproximación infinita. Lo que habíamos dicho es que para que una sucesión sea convergente, tiene que ocurrir que para cualquier distancia que nosotros elijamos desde a este valor límite que llamamos L, siempre es posible encontrar un número natural dentro del dominio de la sucesión, de manera que los números posteriores tuvieran imágenes a una distancia de L más chica que ese épsilon. Eso tiene que ocurrir para cualquier épsilon. Es decir, que si uno, para cualquiera, que quiere decir para todo desde el punto de vista lógico, ¿no? Quiere decir que si uno encontrara un épsilon para el cual esto no ocurre, entonces la sucesión no es convergente. Este número L se lo conoce como límite de la sucesión, y la forma de escribir esto es el límite cuando n tiende a infinito, que quiere decir que la variable n, que es un número natural, toma valores cada vez más grandes de la sucesión, es L, significando que a medida que n crece, este valor, que es la imagen que la función a le asigna al número n, es cada vez más indistinguible de L, y puede ser tan cercano a L como uno se le ocurra. Es decir, la diferencia entre este valor y este valor, en valor absoluto, porque no me importa si es más grande o más chico, pero lo importante es que esta diferencia
sea cada vez más cercana a cero, no importa si es positiva o negativa. Por eso es que uno toma valor absoluto y por eso estamos hablando de distancia entre las imágenes de la sucesión y el número L. El problema del millón acá, y es de lo que nos vamos a ocupar hoy y la próxima clase, es cómo encontrar L. O sea, uno ahí mira el grafiquito, estas sucesiones son muy pavotas, estas que escribí acá, ¿no? Si uno las mira, ¿y qué estamos haciendo acá? A 4 le estamos sumando algo cada vez más chico. Y si, bueno, si le sumamos algo cada vez más chico, esto se va a parecer cada vez más a 4. Cuando las sucesiones son un poco más complicadas, o las fórmulas son un poquito más complicadas, necesitamos algunas técnicas de cálculo para averiguar cuánto vale L. Porque si uno tiene L ya está todo resuelto. El problema es cuánto vale L. De eso nos vamos a ocupar hoy y el martes que viene. PEDCO mediante. Para las sucesiones divergentes, lo que habíamos visto era que, en primer lugar, me olvidé de decir algo de las convergentes, y es que son todas acotadas. O sea, lo que uno ve es que arrancan de algún lado, que puede ser, qué sé yo, esta, por ejemplo, la menos un medio a la n, está encerradita entre una recta por acá y una recta por acá. Esta, que es la celestita, esta de acá, está encerradita entre el eje X, que está por acá, y el límite, que está por acá. Y lo mismo con esta. Son todas acotadas. Las divergentes tienen como primera característica que no son acotadas. No lo son, o superiormente, o inferiormente, o ninguna de las dos cosas. Informalmente, lo que estamos viendo es que a medida que la variable crece, las imágenes de esos valores de n crecen infinitamente. ¿Qué quiere decir crecen infinitamente? Formalmente quiere decir que informalmente quiere decir que las imágenes superan en valor absoluto cualquier cota. ¿Cómo se dice eso formalmente? Formalmente se dice que la sucesión diverge si para cualquier k, que funciona de cota, siempre vamos a poder encontrar un valor en el dominio de la sucesión, de manera que los números que están a la derecha de ese valor n sub k, porque depende de quién es la cota, todas las imágenes van a superar en valor absoluto a esa cota. Es decir, que la sucesión se nos escapa por arriba, por abajo o por los dos lados. No hay forma de encerrarla toda en un par de cotas. La cuestión es que de un punto en adelante se escapan todas las imágenes. O sea, de un determinado valor n sub k en adelante, todas las imágenes están superando la cota, no algunas, todas. ¿Cómo se escribe eso formalmente? Se escribe con esta notación, que es que el límite, cuando n tiende a infinito, que quiere decir lo mismo que con las convergentes, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos mirando qué pasa con el comportamiento de estas funciones cuando la variable es muy grande, infinitamente grande. O sea, miramos hacia el fin, si pudiéramos, del eje horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que las imágenes, que la función esta, que es una sucesión, le asigna a estos números naturales, que son infinitamente grandes, son infinitamente grandes. Eso es lo que dice acá. Bueno, y nos quedaban las otras, las que llamamos oscilantes, que yo ya ayer les conté que a mí la palabra oscilante me molesta un poquito porque la oscilación tiene un sentido físico que no nos interesa. Acá la oscilación significa simplemente no ser ni convergente ni divergente. Entonces nos vamos a ocupar de definir cuándo estamos frente a una sucesión de las otras, de las que no son ni convergentes ni divergentes. Una de las que habíamos dibujado la clase pasada, ayer, es la sucesión que a cada número natural le asigna como imagen. Esto es importante leer acá. ¿Qué dice? ¿No? Acá dice, cada número natural tiene una imagen, porque esto es una función, que se calcula con esta formulita, que es agarrar menos 1 y elevarlo a la potencia n. Esa potencia n es un número natural. Entonces la potencia n puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Esa potencia, si es par,
el resultado de esta cuenta va a dar 1. Y si es impar, el resultado de esta cuenta va a dar 1. Entonces, ¿cuál es el dibujo de esta sucesión? Son valores 1 o menos 1 alternados. Cuando la sucesión pasa por los números pares va a dar 1, cuando pasa por los impares va a dar 1. Es decir, que siempre son 1 o menos 1. ¿Cómo sabemos que esta sucesión no converge? O sea, ¿qué vamos a hacer para decir que esta sucesión es oscilante? Vamos a ver que no converge ni diverge. Entonces está en la bolsa de gatos, que son las demás, las que no convergen ni divergen. ¿Por qué no converge esta sucesión? ¿Es acotada? Sí, es acotada. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué no converge? ¿Qué debería ocurrir para que esta sucesión converja? Debería ocurrir, primero tendríamos que identificar un valor del límite. ¿Cuáles serían los candidatos acá a ser valores para el límite? O 1 o menos 1, ¿no? Porque estos puntos gráficamente vemos que no se pegan a otra cosa. Se pegan al 1, no solo se pegan, están arriba del 1 o están arriba del menos 1. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir? Que para todo épsilon, acuérdense que cuando vimos ayer la interpretación gráfica de la definición, este épsilon funciona como una franjita que encierra el valor del límite, y lo que uno está buscando es cuando la sucesión se empieza a meter adentro de esa franjita. Para todo el valor de épsilon, no importa cuál elija yo, uno debería poder encontrar un número natural a partir del cual todas las imágenes estén en la franjita L más épsilon, L menos épsilon. Entonces, supongamos que fuera 1 acá, el límite. Si fuera 1, para este épsilon que marqué acá, que no sé si se ve bien, que es una franjita gris, para un épsilon que se me ocurrió, ¿no? No es posible encontrar un número natural que deje adentro todas las imágenes, porque todas estas quedan afuera. O sea, si yo agarro este épsilon, todas estas imágenes que están acá abajo quedan afuera. Si el límite fuera 1. Entonces pensemos, bueno, no, entonces no es 1, es menos 1. Me fijo en menos 1, agarro un épsilon. Para este épsilon, todas estas imágenes quedan afuera. Es decir, que existe un épsilon, y acá vuelvo a la cuestión de lógica que vimos antes del parcial, para mostrar que una proposición con el cuantificador todo es falsa, basta mostrar con que existe un elemento que no lo verifica. Entonces acá vemos que existe un valor de épsilon que no me permite encontrar un valor de n de épsilon, de manera que todas las imágenes con posterioridad, a este n sub épsilon, estén a una distancia de L más chica que épsilon. Entonces, no converge. ¿Viste? O sea, para que convergiera, todas las imágenes deberían meterse dentro de la franjita L más épsilon, L menos épsilon en algún momento. Y acá quedan infinitas afuera. Listo. No converge. ¿Por qué no diverge? ¿Por qué no diverge? O sea, ¿qué argumento tenemos para decir que esto no diverge? Claro, es acotada. La pregunta es, ¿por qué no se te cortó el audio y no? Bueno, ahí voy. No es por la misma razón que no convergen. En realidad, bueno, sí, ahí voy y ahora con el anterior. A ver, Florencia. Claro. Bueno, voy a repetir lo de la convergencia porque Yara se le cortó. Lo que decía Yara, a ver si me escuchas bien ahora, es que para que converja, lo que tiene que pasar es que yo agarro cualquier épsilon, cualquiera, todo. Es indistinto cuál agarre. Yo agarro uno, cualquiera. Para cualquiera que agarre, que es lo mismo que decir para todo, lo que tiene que pasar es que gráficamente lo que tiene que pasar es que en algún momento los puntos de la sucesión, todos los puntos de la sucesión, absolutamente todos, se tienen que meter en la franjita L menos épsilon, L más épsilon. Entonces, si yo evalúo como posible límite por ejemplo el 1, yo veo que acá hay dos cosas, ¿no? Hola, Julián.
Bueno, si yo evalúo que el límite pudiera ser 1, establezco este rango de variación, que es lo que me da el épsilon, y nunca la sucesión se mete acá adentro para siempre, porque quedan todos estos puntos afuera. Con el mismo razonamiento, este tampoco es el límite, porque para este épsilon, todos estos puntos quedan afuera. Es decir, y lo que decía que es importante, es que la definición de convergencia es una proposición con el cuantificador todo. Y para mostrar que una proposición con el cuantificador todo es falsa, basta con mostrar un contraejemplo, que es que existe un épsilon para el cual no ocurre eso. Acá los dibujé. A ver, María Fernanda. Ah, bueno. ¿Por qué no diverge? Es mucho más fácil decir por qué no diverge, porque habíamos dicho que las sucesiones divergentes tienen como característica que no son acotadas, y esta lo es, entonces no puede ser divergente, porque esta, justamente por la definición, o sea, ¿qué dice la definición de divergencia? Tiene que decir, dice que para cualquier cota la sucesión se escapa, y si esta es acotada, no se escapa, listo. Entonces, por esa misma razón, uno puede asegurar que no es divergente. Una sucesión acotada no puede ser divergente. Acabo de decir una ley, ¿no? Si es convergente, es acotada. Si es acotada, no necesariamente es convergente. Fíjense, esta no es convergente. Si es divergente, no es acotada. Ahora lo que vamos a ver es que sin ser acotada, no, el ser acotado o no ser acotado no garantiza la convergencia o la divergencia, sí para el otro lado. Bueno, entonces esta, chao, listo. Esta otra que habíamos visto, que era seno de n pi sobre 4, que lo que hace es tomar ángulos de un cuarto de pi, un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos, cinco cuartos, qué sé yo, y seguimos dando la vuelta y calculamos el seno de eso. Y el seno de esa cosa, como ¿cuántos cuartos de pi hay en una vuelta de la circunferencia trigonométrica? 8. Entonces esos números se van a repetir infinitamente. Entonces, ¿qué tengo acá? La misma situación que en la anterior, no converge ni diverge por los mismos argumentos que acabo de dar en el ejemplo anterior. Y habíamos visto una más, que la teníamos ahí como en la bolsa de las otras, que era esta, que era una sucesión definida de manera que la fórmula o la forma de calcular la imagen de los números pares es distinta de la forma de calcular la imagen de los números impares. En este caso, en este ejemplo, la imagen de los números pares es siempre 20. Si uno busca en el dominio un número par, la imagen es siempre 20, está acá. Y si busca en los números impares, la imagen es el cuadrado del número. Entonces, lo que pasa con la sucesión depende de donde yo me pare. ¿Converge esta sucesión? ¿Cuál sería el argumento? No converge, claramente no converge. ¿Por qué no converge? ¿Cuál sería el argumento para decir que esta no converge? La sucesión es una sola, ¿no? No es que acá hay dos sucesiones, acá hay una. La sucesión va tomando distintos valores según uno recorre los números naturales. ¿Por qué no converge? Sí, hay una bifurcación, pero hay un argumento de Fierro para decir que esta no converge. ¿Cuál es el argumento de Fierro? Que no es acotada, exactamente. La sucesión convergente es acotada. Si no es acotada, no es convergente. Listo, no hay ninguna discusión que dar. Sí, exacto, bifurcación. Bueno, entonces no converge porque no es acotada. Listo, chao. Al no ser acotada, no hay posibilidad de que sea convergente. Para que sea convergente es una condición necesaria que sea acotada. No alcanza, pero es necesario que sea acotada.
Ahora, ¿podría ser divergente? A ver, Rocío. Lo que pasa es que, a ver, bien, acá tengo varias cositas que aclarar. Las sucesiones divergentes son necesariamente no acotadas. Entonces, si no tiene cotas, superiores o inferiores, no importa, podría ser divergente. O sea que el argumento de las cotas no me sirve para mostrar que esto no es divergente. ¿Qué debería pasar para que una sucesión sea divergente? Valentín, tengo para decirte que las sucesiones divergentes podrían ser acotadas inferiormente y no superiormente, como por ejemplo n cuadrado. O sea, la sucesión se va para arriba y tiene cota inferior. O se va para abajo y tiene cota superior, o se va para los dos lados y no tiene ninguna de las dos. El problema es, justamente ahí lo que dice Florencia, que hay una de las ramas, acá yo veo, me alejo un cacho y veo dos ramas acá, que constituyen una misma sucesión. Eso quiero hacer hincapié en esto. Esto no son dos sucesiones, es una sola, donde uno cuando va recorriendo las imágenes, va pasando de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá, así, 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 va saltando así hasta el infinito, ¿no? Cada vez el salto es más grande. Entonces, esta sucesión no es acotada. Entonces, al no ser acotada, podría ser divergente. Pero ¿qué tiene que ocurrir para que una sucesión sea divergente? Tiene que ocurrir lo que dice la definición, que si yo establezco cualquier cota, toda cota, la que se me dé la gana, siempre tengo que poder encontrar un N sub K, que está acá en el dominio, de manera que toda la sucesión esté por arriba de la cota desde ahí en adelante. Y lo que pasa con esto, como bien dice Florencia, es que hay infinitas imágenes que quedan abajo. O sea, yo establezco esta cota, por ejemplo, y la sucesión desde este lugar para adelante, algunas imágenes superan esa cota y otras no, quedan abajo. Siempre, infinitas quedan abajo. Los infinitos números pares tienen imagen acá abajo. Entonces esta sucesión tampoco diverge. Nuevamente, ¿cómo hacemos para mostrar que una proposición con el cuantificador todo es falsa? Basta encontrar un contraejemplo. Bueno, acá está. Miren, con este valor de K, chau, no existe ninguna, no es posible encontrar el n sub K de manera que todas las imágenes posteriores a ese número tengan las imágenes por arriba, por acá arriba, todos, ¿no? No algunos. Todas las imágenes tienen que quedar acá arriba. Entonces, ¿cómo vamos a definir las otras? Pueden ser acotadas o no. Acá el tema de ser acotado o no no es relevante. Las convergentes son acotadas. Las divergentes no son acotadas. Las oscilantes pueden ser acotadas sí o no. Pero lo que define estas sucesiones es que hay al menos dos subsucesiones, y acá voy a introducir otro concepto, que es una subsucesión, que muestran distinto comportamiento. ¿Qué es una subsucesión? Una subsucesión es un subconjunto infinito de imágenes de la sucesión. Es decir, por ejemplo, las imágenes de los pares, por ejemplo, las imágenes de los impares, por ejemplo, las imágenes de los múltiplos de 10, qué sé yo. Tienen que ser infinitos números de la sucesión reunidos en un subconjunto. ¿Y qué quiere decir distintos comportamientos? Distintos comportamientos quiere decir que una subsucesión converge y la otra diverge, como el que acabamos de ver recién, o las dos son convergentes a distintos límites, como la primera, ¿no? Que ahora voy a ir sobre eso. En estos casos, decimos que no existe límite de la sucesión, no hay límite. Los límites, entonces, van a tener, por ejemplo, bueno, acá tenemos una subsucesión que hace esto y una subsucesión que hace esto. Ahora voy con lo de si la sucesión constante es convergente, que me lo olvidé ayer. Acá lo mismo, tenemos 5 subsucesiones, reconocemos 5 subsucesiones, acá tenemos una que hace esto y otra que hace esto. El límite, estas dos diapositivas o tres que voy a pasar ahora son clave. Estudiar el límite de una función, en particular de una sucesión, después nos vamos a pasar a funciones de variable real,
es analizar el comportamiento de las imágenes cuando los valores de la variable son infinitamente grandes. En este caso, cuando uno analiza la variable tiende a infinito, pensar en el límite significa pensar cuál es el comportamiento cualitativo y cuantitativo de las imágenes cuando la variable n crece infinitamente. O sea, ¿qué hacen estos números cuando la variable crece infinitamente? Y tenemos posibilidades, y esto es una ley del universo. Siempre con los límites, cuando importa de qué estemos hablando, hay tres posibilidades. El límite es finito, es decir, que el resultado de esto se parece cada vez más a un número real, y en ese caso hablamos de sucesiones convergentes, y lo que vemos en el gráfico es que la función se vuelve casi constante. O el límite es infinito, lo cual quiere decir que las imágenes crecen infinitamente con todas las salvedades que hicimos recién de lo que quiere decir crece infinitamente. Es decir, en el gráfico uno se ve que la función se va para arriba, se va para abajo, las dos cosas. O el límite no existe. En todos los límites del universo, de lo que estemos haciendo de acá hasta el infinito, es el límite es finito, infinito o no existe. Si estamos hablando de sucesiones, cuando el límite es finito, estamos hablando de sucesiones convergentes. Si el límite es infinito, estamos hablando de sucesiones divergentes. Y si el límite no existe, estamos hablando de las otras sucesiones que ya las llamamos oscilantes o las otras. ¿Qué particularidad tienen estas sucesiones oscilantes? Es que reconocemos al interior al menos dos subsucesiones con comportamientos distintos, que quiere decir una subsucesión converge y la otra diverge, o convergen a distintas cosas. Bueno, hasta acá. Me faltaba esto, que me lo olvidé ayer y... bueno, lo puse hoy. Una cosa importante acá. Uno se queda con la idea de lo que hemos visto hasta ahora, porque, bueno, los ejemplos que elegimos producen esa idea, que un límite es una cosa a la cual otra cosa se acerca y no la toca nunca. Eso de se acerca infinitamente y no la toca nunca. Falso. La puede tocar todas las veces que se le da la gana. Vamos a tomar una sucesión convergente, una sucesión constante. ¿Qué quiere decir una sucesión constante? La sucesión más aburrida del mundo, que a todos los números naturales da la misma imagen. O sea, todas las veces, no importa qué número uno agarre, siempre da 5. Esta. Tenemos que analizar, o sea, ¿qué puede pasar con una sucesión? Frente a una sucesión tenemos tres posibilidades, o es convergente, o es divergente, o es oscilante. Chao. Entonces, vamos a ver por qué no es divergente. ¿Por qué no es divergente esta? ¿Por qué no es divergente esta? Es re fácil ser divergente, pues, ¿no? Es obvio que no es divergente. Exacto. La sucesión constante es agotada. ¿La puedo encerrar entre dos rectas horizontales? Sí. Listo. Sí, Rocío, está subido. Lo que pasa es que lo subí hace 15 minutos, o un poco más. 5 minutos antes de empezar la clase lo subí. Porque lo terminé 10 minutos antes de terminar la clase, el PowerPoint. Bueno, entonces, no es divergente porque es acotada. Listo, ese es un argumento de fierro. O sea, si es acotada, no puede ser divergente. Chau. ¿Por qué no es oscilante? ¿Por qué no es oscilante? Las preguntas de esta clase tienen que ver con mi hidratación, así que ustedes me tienen que contestar, porque si no, no puedo tomar agua. ¿Qué debería pasar para que una sucesión sea oscilante? Claro, yo tendría que poder distinguir de acá, de lo que veo, dos subsucesiones, que son conjuntos infinitos de imágenes, que hagan cosas distintas, como dijo Rocío. Yo puedo encontrar acá, puedo encontrar subsucesiones, la subsucesión me la invento yo. Agarro las imágenes de los impares, agarro las imágenes de los pares, agarro las imágenes de los números primos, agarro las imágenes de cualquier conjunto infinito, subconjunto infinito de los números naturales.
No importa lo que haga, siempre va a 5. O sea, no puedo encontrar dos subsucesiones que tengan distinto comportamiento. No se puede, porque, porque siempre las imágenes valen 5. Entonces, por descarte, si no puede ser divergente y no puede ser oscilante, no queda otra que sea convergente. Ahora, veamos si es verdad. A ver si nos olvidamos de la cuarta categoría de las que no son nada. ¿Qué tiene que ocurrir para que una sucesión sea convergente? Definición. Yo tengo que poder establecer para todo épsilon un número natural a partir del cual las imágenes de la sucesión estén en una distancia del límite más chica que épsilon, para cualquier épsilon que yo agarre. Este épsilon es un épsilon teórico, no hace falta que le ponga un número, porque tiene que ocurrir para todos. ¿Cuál sería el candidato acá al valor del límite? Si uno pensara en que la sucesión esta se acerca infinitamente a un número, ¿qué número? Si uno tuviera que elegir un número real al cual estas imágenes se acercan infinitamente, ¿a cuál sería? El 5, no queda otra. Sí, claro, que es el 5. Entonces, la sucesión vale siempre 5. El límite vale siempre 5. Este es fijo y este variable. Variable entre comillas, parece que en este caso no es variable. Esta diferencia, 5 menos 5, en valor absoluto da 0. ¿Y qué dice acá? Acá dice épsilon mayor que 0. Entonces, este es un círculo vicioso. Acá dice, para todo épsilon mayor que 0, épsilon es mayor que 0. Entonces, sí, es convergente. Entonces, desmitifiquemos, esto es como deconstruir la idea de que cuando una función se acerca a un límite, nunca lo toca. Lo toca, todas las veces que quiera lo toca. Incluso puede valer siempre el límite y no hay ningún problema. Entonces, la sucesión constante es convergente. Eso es para tener en cuenta. A ver, preguntas ahí. Mojé el teclado. ¿Qué pasa? ¿Qué parte no entendés del epsilon? ¿Esta de acá? ¿O qué quiere decir gráficamente? No entendí la pregunta. Ah, el valor de epsilon es un... El gráfico representa donde... O sea, no entiendo las preguntas. A ver, voy a tratar de contestar lo de Florencia primero y después voy a ver si entiendo lo de Rocío. El epsilon, o sea, ¿qué es lo que uno está... ¿Qué es lo que uno está haciendo para ver si una sucesión es convergente? ¿Qué quiere decir? O sea, el epsilon es... A ver, voy a empezar de vuelta. Cuando una sucesión es convergente, lo que está pasando es que las imágenes de la sucesión tienen que hacerse cada vez más próximas, o la diferencia entre las imágenes y la sucesión, de la sucesión y el límite, tiene que hacerse tan chiquitita como yo quiera. O sea, el nivel de aproximación que yo puedo pedirle a las imágenes de la sucesión respecto del valor del límite tiene que ser tan grande, la precisión de la aproximación puede ser tan exacta como yo quiera. Podría ser que las imágenes, las imágenes de la sucesión en términos generales no valen lo mismo que el límite, ¿no? En una sucesión convergente, voy a ir para atrás, a ver y voy a mostrar. En esta, en una sucesión convergente como esta, por ejemplo, 4 más 1 sobre n no vale nunca 4. Si yo hago esta cuenta, esta suma, esto no vale nunca 4. Sin embargo, la sucesión es convergente. ¿Qué quiere decir que sea convergente? Que por más que esto no valga nunca 4, la cuenta se puede parecer tanto a 4 como a mí se me dé la gana. ¿Qué quiere decir que una cosa se parezca a la otra? Que la diferencia que las separa puede ser tan chiquita como yo quiera. Por ejemplo, como vimos ayer, la diferencia entre 4 y esta cuenta
puede ser más chica que un millonésimo. ¿Qué tengo que hacer para que esto sea más chico que un millonésimo la diferencia? ¿Qué quiere decir un millonésimo? Quiere decir 0,5 ceros y un 1. Esta cuenta, olvidémonos que es tan fácil, ¿no? Podría ser una cuenta más complicada. Esta cuenta, claro, no hay diferencia. Esta cuenta puede ser más parecida, o sea, puede diferir de 4 en menos que cualquier cosa que yo diga. Puede ser que esta cuenta sea, la diferencia que separa al 4 de esta cuenta puede ser más chica que un millonésimo o 1000 millones, un millón, no sé cómo se llamará, 10 a la menos 20, no importa. Esa es la función del epsilon, es decir, ¿cuánto te aguanto la diferencia? Si yo te aguanto la diferencia 0,1, vos me decís, bueno, si n es más grande que 10, la diferencia es más chica como 1. Si a mí no me importa que haya una diferencia más grande que 0, más chica que 0,1, bueno, de acá para adelante lo conseguís. Epsilon cumple la función de apretar la sucesión alrededor del 4, por más que la sucesión nunca valga 4. Exacto, es lo del punto verde y punto rojo. Bueno, ¿qué dice acá? A ver, que estábamos en la 34. Acá, ¿qué dice acá? Esta es la definición. Y esto podría ser cualquier cosa. Esta sucesión A es cualquier cosa. A podría ser constante o no puede ser constante. ¿Qué pasa si en el caso particular que sea constante? En el caso particular en que A sea constante, la diferencia entre la sucesión, esto siempre vale 5. Es como si en la sucesión 4 más 1 sobre n tuviera solo 4. Y saco el 1 sobre n, vale siempre 4. Acá esta vale siempre 5. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la sucesión y el límite? Ninguna. Entonces, si la diferencia entre la sucesión y el límite no hay ninguna diferencia, entonces es más chica que cualquier diferencia. Eso es lo que quería... Uy, me cacheteo el micrófono. No hay ninguna diferencia. Entonces, eso quiere decir que la sucesión es convergente. Esto es, como pasa siempre con los casos más extremos, presenta la dificultad de que, bueno, es una pavada. Por eso es que es difícil de pensar, porque no para decir que esto vale siempre 5 no necesitamos esta definición. ¿Esta definición para qué sirve? Para toda la generalidad de todas las sucesiones convergentes. Bueno, espero haber sido clara. No sé si me quedó alguna pregunta para contestar. Me dicen si alguien no entendió o no le contesté la pregunta, porque hay un montón de preguntas. Bueno, si no hay, hasta acá lo que hicimos fue dar la definición y el concepto de límite, o sea, qué estamos haciendo cuando hacemos un límite, y definimos sucesiones convergentes, divergentes y las otras. O sea, dimos la definición formal de qué son las sucesiones todas las sucesiones del universo las agrupamos en 3 grandes grupos. Las convergentes, que hacen lo que sabemos, las divergentes, que hacen lo que sabemos, y las otras, que hacen lo que sabemos. Dimos la definición y concepto. Lo que nos queda ahora, y viene la parte más aburrida de la materia, que es hacer cuentas con las sucesiones, porque son funciones. Entonces, ¿qué sabemos hacer con las funciones? Las podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, componer y hacer potencia, esas cosas. Todas esas cosas podemos hacer. Entonces, una vez que uno empieza a combinar las sucesiones, necesitamos calcular los límites y conocer algunas propiedades de estas operaciones. De estas operaciones que son operaciones entre funciones. Algunas son re fáciles y otras son re problemáticas. Y esto es lo que vamos a trabajar hoy. Primera propiedad. Si yo sumo 2 sucesiones convergentes, el resultado es una sucesión convergente. Eso es re fácil de convencerse. No vamos a hacer demostraciones de esto, pues son aburridísimas y complejas, inútilmente complejas para lo que queremos hacer. Si tenemos 2 sucesiones convergentes y las sumamos, el resultado es convergente. Y no solamente eso, además, el límite de la suma es la suma de los límites. Es decir, yo tengo esta que converge a una cosa, esta que converge a otra, la sumo, el resultado es una sucesión convergente y el límite es el límite de esta más el límite de esta. En símbolos, esto.
voy a leer acá qué dice. Acá qué dice. Tengo una sucesión A que tiene límite L. Si una sucesión tiene límite finito, L es un número, esta sucesión es convergente. Y otra B que tiene límite M, que es otro número. Esta va a parar a un número, esta va a parar a otro número. Pueden ser iguales o distintos, ni me importa. ¿Qué dice acá esta propiedad, simbólicamente? Si yo quiero calcular el límite, ¿qué hago cuando quiero calcular el límite? Cuando estamos hablando de sucesiones. Quiero saber si esta sucesión que yo construyo sumando las otras dos es convergente, divergente o oscilante. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Siempre que vamos a calcular un límite, tenemos que decidir si la sucesión que estamos evaluando converge, diverge o oscila. Ese es todo el problema que tenemos, que por más que parezca fácil, a veces no lo es. Entonces, ¿qué dice acá? El límite de una suma de dos sucesiones, que ya sabemos que son convergentes porque sus límites son finitos, se puede calcular como el límite de la primera más el límite de la segunda. De alguna manera, podríamos decir, guarda con esto porque es terreno pantanoso, que el límite distribuye con la suma. O sea, uno podría ser el límite de la suma es el límite de la primera más el límite de la segunda. Es decir, L más M. Y lo mismo si multiplicamos una sucesión convergente por una constante. ¿Qué dice esta propiedad? Que si multiplicamos una sucesión convergente por una constante, el resultado también es convergente. ¿Y cuál es el límite del resultado? El límite es multiplicar el límite de la sucesión por la constante. Ahora voy a poner dos ejemplitos. Simbólicamente, el límite de una sucesión que se obtiene, porque acá estoy modificando, ¿no? Agarro la A y la multiplico por 3. Entonces, esta sucesión resultante, que es otra sucesión, supongamos que teníamos 4 más 1 sobre n y la multiplico por 5. 5 por 4 más 1 sobre n. Si 4 más 1 sobre n converge a 4, 5 por esa también converge. ¿A cuánto? A 5 por 4, que es 5 por el límite de la sucesión. Eso es lo que dice acá. El límite de esta nueva sucesión que obtengo multiplicando la sucesión convergente por un número es lo mismo que hacer el número este, k, multiplicado por el límite de esta sucesión, que es k por l. En los números, acá tengo, por ejemplo, para la suma. ¿Qué estoy diciendo acá? Lo que hice acá fue, estas son las de ayer, 2 menos n, 2n menos 2 sobre n más 1 y 4 más 1 sobre n. Son dos de las convergentes de ayer. ¿Qué hice acá? Dibujé la primera, dibujé la segunda y ahora voy a hacer la cuenta de la suma. Y si uno mira la tablita, porque todavía no tenemos herramientas de cálculo, las vamos a tener entre hoy y el martes que viene, si uno mira la tablita, esta cuenta se acerca cada vez más a 6. ¿A dónde iba a parar esta? La primera, a 2. ¿A dónde iba a parar esta? La segunda, a 4. ¿A dónde va a parar la suma? A 6. Eso es lo que dice la primera propiedad. La segunda propiedad dice que si yo tengo esta que convergía a 2 y la multiplico por 3, si uno mira acá, es casual que de 6, ¿no? Porque, bueno, justo multiplique por 3. Este es el gráfico de la C y este es el gráfico de la 3 por C. Si esta se aplastaba contra un número, la constante multiplicada por esta también se va a aplastar hasta un número. ¿Cuál? Bueno, 3 por el límite de esta. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, esto es fácil. Ejemplo numérico. Como todavía no tenemos reglas de cálculo, lo que voy a hacer acá es escribir en código de estas en particular, qué dice la propiedad. Acá agarré esta es la C de n. Como es convergente a 2, eso lo podemos escribir simbólicamente como el límite cuando n tiende a infinito de esta cuenta es 2. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la sucesión esta es convergente y quiere decir que la cuenta esta se puede hacer tan parecida a 2 como a mí se me dé la gana. Lo mismo con esta cuenta. Esta cuenta es casi 4. Tan parecida a 4 como yo quiero. Entonces esta sucesión converge a 4. ¿Qué dice la propiedad? Dice que si yo sumo estas dos sucesiones que son convergentes, el límite lo puedo calcular haciendo el límite de esta más el límite de esta, lo cual da 4 más 2, 2 más 4, 6.
Y con la otra, análoga, lo que dice esta propiedad es que si yo agarro una sucesión convergente y la multiplico por un número, el límite se calcula haciendo el número por el límite de la sucesión convergente, es decir, 3 por 2. Es decir, que por acá no hay ningún problema. Después, o sea, uno podría haber hecho acá esta cuenta. Esta cuenta es una suma de fracciones, de expresiones fraccionarias, ¿no? Acá uno, ¿cómo hace la cuenta acá? Saca denominador común, convierte esto en un cociente de polinomios y después hay que calcular el límite. Eso lo vamos a hacer la clase que viene, que todavía no lo sabemos hacer. No sabemos calcular el límite, no sabemos sumar fracciones. Sabemos sumar fracciones. Bueno, entonces, otra más. El producto, o sea, ¿qué hicimos? ¿Qué dice acá? Si sumamos, decía, si sumamos dos sucesiones convergentes, el resultado es convergente. Si multiplicamos una sucesión convergente por una constante, el resultado es convergente. Acá dice, si multiplicamos dos sucesiones convergentes, el resultado también es convergente. O sea, todo fácil. Y empiezan a aparecer los problemas. ¿Qué pasa si dividimos dos sucesiones convergentes? Si dividimos dos sucesiones convergentes, el resultado es convergente, excepto si el denominador tiende a cero. Y ahí aparece el primer problema, que es, ¿qué pasa si yo tengo que hacer una división donde tengo un denominador que tiende a cero? Lo que buscar, mostrar los ejemplitos con una que no tiende a cero, con la C y la H, que eran la que tiende a 2 y la que tiende a 4. A veces, María Fernanda, a veces sí, a veces no. Ahí vamos. Con ese rumbo vamos. Podría ser como no, depende de la de arriba. Bueno, entonces, ¿qué hice acá? Lo mismo que antes, agarré la C, agarré la H, multipliqué las imágenes, y si uno mira, esta tiende a 2, esta tiende a 4, el producto tiende a 8. Eso es lo que dice la propiedad del producto. Si, ¿viste? Ahora le voy a poner el video, si es que lo logro. Si es que logro hacer que la tecnología que me acompañe, voy a ver si lo puedo poner acá. Bueno, lo mismo para el cociente. ¿Qué hice acá? Las imágenes de la C, las imágenes de la H, tomé el cociente de las imágenes, la primera tiende a 2, la segunda tiende a 4 y esta tiende a 0,5. Es lo que dice esta propiedad. Ahora, si aparece un denominador 0, estamos en un problema. En términos de estos ejemplos particulares, lo que está diciendo esta propiedad es que si yo tengo una multiplicación de sucesiones, podría calcular, de sucesiones convergentes, podría calcular el límite multiplicando los límites de cada una, sin necesidad de hacer las cuentitas ahí adentro. El problema del millón es calcular los límites de la sucesión. Y lo mismo con el cociente. En tanto, el denominador no valga cero y esta aclaración es importantísima. Entonces vamos a ver algunas propiedades más de los límites. ¿Qué sabemos hasta acá? Que si tenemos dos sucesiones convergentes, la suma converge, el producto por una constante converge, el producto entre sucesiones converge, pero tenemos un problema en el cociente si el denominador es cero, que viene del problema de que no podemos dividir por cero, no sabemos dividir por cero, no existe la división por cero. Si uno agarra un número y divide por cero, estamos fritos. Entonces, en la sucesión, esta, no tiene por qué ser cero nunca. Esto podría no ser cero nunca. Pero ¿qué pasa si esto tiende a cero? Es decir, si esto se parece cada vez más a cero. Voy a tratar de compartir un video. Ahora, si no lo puedo compartir, volvemos atrás y lo van a ver en esta carpeta que se llama Sucesiones Video 2020. Hay otra carpeta que se llama Otros Videos Interesantes, acá adentro, interesantes y no son obligatorios, pero son interesantes. Terminó acá con que María Fernanda le flipó. Bueno, ahí hay tres videitos, uno que es el que voy a tratar de pasar ahora y otro que es el que la continuación. Lo tuve que cortar en tres cachitos porque no lo podía subir. Voy a intentar, a ver. Esperan un cacho. Este señor es mi ídolo. Bueno, a ver.
A ver si lo logro. Bueno, parece que sí. Bueno, ahora vuelvo yo, que no soy tan divertida. Bueno, entonces, tenemos un problema que es, ¿qué dice acá? Acá dice, si la sucesión del denominador converge a cero, sin ser cero, como acaba de decir mi amigo, la función recíproca, que es uno dividido o cualquier cosa dividido esa sucesión, diverge. Es decir, como dijo Florencia, o no me acuerdo quién, o María Fernanda, el límite es infinito. Este 1 puede ser un 1, puede ser cualquier número fijo. Después, el problema que tenemos, que vamos a ver ahora, es ¿qué pasa si lo de arriba, en vez de ser una constante, es otra sucesión? Entonces, lo que vimos hasta acá es que si tenemos dos sucesiones convergentes, el cociente es convergente siempre que el denominador no converja a cero. Y vimos que lo que acaban de ver en el video, que si tengo una sucesión convergente a cero y el denominador eh, converge a cero, esta sucesión recíproca, que sería 1 dividido ADN que converge a cero, diverge. Es decir, si el denominador converge a cero, la sucesión 1 sobre ADN diverge. Entonces lo que vamos a ver ahora es qué pasa con este límite de ADN sobre BDN si el denominador tiende a cero. El N es el límite del denominador, que no lo puse por acá en ningún lado. Si esto tiende a cero, si lo de arriba tiende a cualquier cosa que no sea cero y lo de abajo tiende a cero, ¿qué pasa con eso?
Lo que pasa es que la sucesión diverge, es decir, que esto que acaba de explicar Sáenz de Cabezón y lo que acabo de decir yo, vale aún cuando lo de arriba no sea una constante y lo de abajo tiende a cero. Lo de arriba puede no ser una constante y tener un límite que no sea cero. Entonces no estamos en el caso 0 sobre 0, estamos en el caso el numerador tiende a un número distinto de 0 y el denominador tiende a 0. En ese caso, el cociente también diverge. Es decir, estamos entre en esta situación. El numerador converge a un número distinto de 0, el denominador converge a 0. Entonces lo que vamos a hacer es escribir este cociente como un producto. Y acá empiezan a aparecer algunos truquitos algebraicos que necesitamos aprender a manejar para empezar a ver cómo calcular los límites. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir el cociente como un producto. ¿De dónde sale este producto? Sale de la multiplicación de fracciones. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Numerador a numerador y denominador a denominador. Es decir, numerador por numerador, denominador por denominador, y el resultado se calcula así. Entonces, ¿cuál es el denominador de esta fracción? 1. Entonces, ¿cuál es el resultado de este producto? Es ADN por 1 al numerador, 1 por BDN al denominador. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un denominador que tiende a 0, eso significa que este cociente tiende a infinito, y entonces el resultado es un número, una constante por infinito, que es infinito. ¿Y qué pasa si los dos son 0? Ahí estamos ante un problema. ¿Qué sabemos del cociente? Ese problema que voy a abordar en un ratito. ¿Qué sabemos del cociente, entonces? Si los dos límites, o sea, dos sucesiones convergentes y las voy a dividir. Si las divido y las dos tienen límites distintos de 0, el cociente es convergente y el cálculo del límite se hace con la división de los límites de cada una. Si el de arriba es 0 y el denominador es distinto de 0, el límite da 0. A ver, pensemos que... ¿Qué puede pasar acá? Supongamos, ¿qué tengo acá? Tengo una cosa que se parece mucho a 0. O sea, casi nada tengo para repartir. ¿Y qué tengo acá? Una cosa que se parece mucho a 4. Entonces, nada dividido 4, nada. Acá, a veces, esto es una cosa, 0 dividido algo, uno ya lo sabe, ¿no? 0, en la escuela primaria uno aprendió que 0 dividido cualquier número que no sea 0 es 0. Y entonces cuando uno empieza a trabajar con límites, acá se empieza a aparecer una duda, pero no. 0 dividido cualquier número real que no sea 0 es 0. Lo que acabamos de ver es que si arriba tenemos un número distinto de 0 y abajo tenemos 0, la sucesión diverge, este cociente diverge. Entonces acá tenemos una combinación de dos sucesiones convergentes que el resultado da divergente. Y tenemos el problema de qué pasa si las dos convergen a 0. Hacia ahí vamos hoy. Algunas otras cosas que tengo para decir antes de abordar este tema de sucesiones convergentes a 0, cociente de sucesiones convergentes a 0. Lo que vimos recién es que si esta converge, su recíproca diverge. O sea, eso lo acabamos de decir y no importa qué constante hay ahí arriba. Entonces, otra propiedad que quiero mencionar es como la recíproca de la anterior. Si la sucesión del denominador diverge, entonces su recíproca converge, que es como al revés de esta. Acá tenemos, si tenemos una sucesión que tiende a 0 en el denominador, el cociente diverge. Si tenemos una sucesión que tiende a infinito en el denominador, el cociente converge. Formas, agarren la calculadora y convénzanse. Invéntense una sucesión o agarren la que yo ya di, que yo di una que era menos un medio a la n, que sabemos que converge a 0. A ver, que alguien me diga otra sucesión que no sea tan enredada como la que acabo de decir. Una sucesión que converge a 0, a ver. Que no sea la sucesión constante. A ver, las chicas viejas. Una sucesión que converge a 0. ¿A alguien se le ocurre una sucesión que converge a 0? Bueno,
están escuchando? ¿O estoy sola en la clase? Ah, bueno, parece que sí me están escuchando. Esta sería así. A ver, Rocío. Ah, bueno, a ver, voy a poner algún ejemplo previo. Bueno, tenemos que buscar una cuenta que se pueda parecer tanto a cero como se me dé la gana. Esa es la pregunta. A ver, Florencia, Valentín, no sé, chicas del año pasado, chicos del año pasado. Hay que pensar. Una cuenta sencilla, ¿no? No es que... Sí, pero lo que pasa... no, los medios de raíz cuadrada de n, que es infinitamente grande, puede ser, ¿no? La voy a decir yo, esta. ¿No? Si yo a uno lo divido por una cantidad cada vez más grande, el resultado de la división es infinitamente pequeño, puede ser esto. O sea, si yo hago 1 dividido n y n crece infinitamente, exacto, 5 por 1 sobre n. Claro, muy bien, Florencia. 5 por 1 sobre n, que es lo mismo que 5 sobre n. Hagan la cuenta con esa y vean qué pasa si uno hace 1 dividido 5 sobre n, 1 dividido 1 sobre n. Y fíjense que el resultado tiende a 0. Bueno, perdón, no, para este caso, ¿no? Acá. Y acá sería poner una que diverja. A ver, una que diverja, re fácil. A ver, una sucesión que diverja. Vimos un montón, pero una muy fácil. A ver, ¿qué pasó con todo lo que estaban escribiendo que desaparecieron? Pensar en una sucesión divergente es re fácil. Sí, 6 por 2 a la n, inclusive podría ser n cuadrado, ¿no? Por ejemplo, n, es re fácil, así cualquier cosa que crezca infinitamente. Bien, entonces la ponemos acá abajo ahora. Imagínense que lo que crecía 2 por 4 a la n, perfecto, sí, la ponemos acá abajo. ¿Qué va a pasar con eso? Este denominador va a crecer infinitamente, entonces voy a tener 1 repartido en una cosa que es infinitamente grande, entonces este cociente da 0. Ejercicio que les recomiendo hacer, porque quizás, no sé, porque falta mucho, pero en el parcial va a haber que inventar sucesiones. Busquen sucesiones que cumplan con estas condiciones, por ejemplo, una convergente a cero, una divergente, y vean que efectivamente las recíprocas hacen lo que dice acá. Bueno, acá hay 2 ejemplos. Esta no la habíamos visto nunca, pero tampoco calculamos el límite, sino que yo les muestro que esta diverge. Miren, cada vez más grande n y los valores son cada vez más grandes, por ejemplo, en 15 da 15,66, en 1000 da 1001 y bueno, crece así. La dibujo y crece así. ¿Qué pasa si la doy vuelta? Es decir, si hago 1 dividido ADN, no voy a hacer la cuenta ahora y por qué, pero miro el gráfico y este gráfico se va a 0. O sea, si el denominador vale 1000, 1 dividido ese denominador vale 1 milésimo. Eso es lo que dice esta propiedad. Bueno, entonces vimos esto. ¿Qué pasa si, o sea, vimos que si la sucesión del denominador diverge, el cociente converge? ¿Qué pasa ahora si en vez de tener un 1 acá arriba, tenemos un cociente, una convergente y una divergente? O sea, tenemos convergente la de arriba y divergente la de abajo. Es decir, la A, acá quizás, ahora me acabo de dar cuenta, quizás esto genere una confusión, pero lo voy a aclarar para que no ocurra. Y si ocurre, lo vuelvo a explicar. Acá esto que acabo que dice el primer renglón es una generalidad. Dice, yo tengo una sucesión divergente, entonces si esa sucesión divergente está en el denominador y en el numerador tengo una constante, la sucesión 1 sobre esa sucesión converge a 0. No solo converge, además converge a 0. En el segundo renglón
llamé a la del numerador y B a la del denominador. O sea que acá debería decir, si B tiende a infinito, 1 sobre B tiende a 0. Pero es lo mismo, porque es una ley. Así, si yo tengo una... ¿Qué tengo en el primer caso? Tengo una constante dividida en una sucesión que diverge, entonces el cociente converge a 0. ¿Qué tengo acá? Sucesión convergente en el numerador, sucesión divergente en el denominador. Entonces lo que dice esta propiedad es que si el numerador converge y el denominador diverge, el cociente converge a 0. Vamos a ver. O sea, lo que dice es esto. Dice, si esta sucesión converge a L, no importa cuánto vale L, una sucesión convergente puede ser convergente a cualquier número real. Es decir, que L podría ser 0 o no. Acá no hago ninguna aclaración. Y el denominador diverge, entonces lo que dice esta sucesión es que el cociente converge a 0. ¿Qué hice acá? Escribí este cociente como el numerador por 1 sobre el denominador, lo mismo que hice antes. Entonces tenemos, esto diverge, esto converge a 0, entonces estamos ante el caso del producto de dos sucesiones convergentes. Si dos sucesiones son convergentes, el producto converge. ¿A qué converge? Al producto de los límites, que es, en este caso, 0. Y vamos a entrar en terreno pantanoso, que son los problemas que aparecen cuando uno empieza a operar con sucesiones. Ya vimos que teníamos un problema, que era que era, ¿qué pasaba si yo dividía dos sucesiones y el denominador y el numerador convergen ambos a 0? Para el producto, vimos qué pasaba con el producto de dos sucesiones convergentes, pero ¿qué pasa en el caso en que las dos sean divergentes, una sea convergente a 0 y la otra a infinito, o sea, la otra divergente, o una sea convergente a algo distinto de 0 y la otra divergente? Vamos a ver qué pasa en estos casos. También recomiendo que terminada esta clase, y antes de que se les olvide todo lo que yo dije, los videos están tardando mucho en subir, así que tiene los del año pasado, que no son iguales a estos, son parecidos nomás, se hagan un resumencito de todos los casos posibles, háganse una tablita donde tengan, es una mega tabla, ¿no? Porque es sucesión convergente, empecemos por convergente y divergente, convergente a 0, convergente a L distinto de 0, divergente, después la oscilante vemos qué hacer. O combinar esa, la suma, el producto y el cociente, después vamos a ver la resta, es otro problema también, y vean qué dan estos límites, de cuáles se puede decir algo, por lo que vamos a ver hoy. Primera situación, ambas sucesiones divergen. ¿Qué dice esta propiedad? Que si tengo dos sucesiones divergentes y las multiplico, el resultado es divergente. Esto es así de lógico. Si esta función tiene imágenes infinitamente grandes y esta función tiene imágenes infinitamente grandes y yo las multiplico, el resultado va a tener imágenes infinitamente grandes. Búsquense ejemplos de sucesiones divergentes. A ver, díganme dos sucesiones divergentes fáciles distintas. Por ejemplo, polinomios, ¿no? Podrían ser. A ver, que alguien me invente dos sucesiones distintas que sean divergentes. Uno más n, perfecto. Otra. Bueno, alguna más fácil. N cuadrado. Ahí está. Julián, guarda con poner b, porque b no sabemos qué es. La variable se va a llamar n por ahora, ¿no? Entonces, tenemos 1 más n y n cuadrado. Voy a agarrar esas dos. 1 más n y n cuadrado. Hagamos la cuenta. 1 más n multiplicado por n cuadrado da n cuadrado más n cubo. ¿Estamos? Así. Lo escribo acá porque no tengo ganas de armar la pizarrita que me lo olvidé. N cuadrado más n cubo. Ese es el resultado de hacer la primera sucesión que dijo María Fernanda por la sucesión que dijo Julián. Ahí. Yo hago esa cuenta. 1 más n por n cuadrado da n cuadrado más n cubo. ¿Cómo es el dibujo de esta función? Es una función polinómica de grado 3.
¿Cómo es una función polinómica de grado 3? Y hace así y después se va al infinito. Es divergente. Hagan ese ejercicio de buscarse sucesiones divergentes y comprobar, por lo menos gráficamente, que el producto también es divergente. Acá hice un ejemplo. Menos 2n más 6. Y acá tengo otra cosa interesante por eso. Menos 2n más 6 es divergente. Esta la habíamos visto, es la recta que se va para abajo. Y n cuadrado es la parábola, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico estas dos? Lo que dice esta propiedad es que si esta diverge y esta diverge, el resultado es divergente. Tenemos otro argumento, que es el que acabo de decir. Hacemos la cuenta. Hacemos la cuenta, distribuimos, piqui piqui, y me queda menos 2n cubo más 6n cuadrado. Y esto es una función polinómica. Entonces, uno puede decir que la función polinómica diverge. ¿Por qué? Porque n cubo le gana a cualquier cosa. Le gana a n cuadrado, ¿no? Entonces, siempre esta suma puede ser infinitamente grande. Y acá quiero hacer una aclaración que me olvidé, y es que cuando uno habla de divergencia, uno puede tener tres casos dentro de la divergencia, tres casos posibles. Una función que diverge hacia más infinito, es decir, que se va para arriba, una sucesión que diverge a menos infinito, es decir, que se va para abajo, o que alterna entre valores positivos y negativos, como esa que vimos, que ni me acuerdo cómo se llamaba, que toma valores positivos y negativos infinitamente grandes, pero que en valor absoluto funciona como n cuadrado. Entonces, cuando es posible, uno puede ponerle, y eso lo vamos a necesitar más adelante, no ahora, un signo al infinito, que es, si esta es infinitamente grande y positiva, y esta es infinitamente grande y negativa, porque menos 2n más 6 se va para abajo, se va al menos infinito, el producto va a ser negativo. Entonces uno le puede poner un signo al infinito, cuando puede, ¿no? A veces puede, a veces no puede. Bueno, segunda situación, tenemos una que converge a algo distinto de cero y una que diverge. Sabíamos que si tenemos este producto, lo que ya sabemos es, no sabemos nada. Lo que dice esta propiedad es que si esta converge a algo distinto de cero y esta diverge, el producto diverge. Es como si estuviéramos multiplicando a infinito por 3. O sea, esto se parece a 3, esto se parece a infinito, entonces el producto es infinito, ¿no? Esto es lo que dice esta propiedad. Ejemplo. Voy a dar dos argumentos para ver que esto es verdad. Si esta es divergente, sabíamos que su recíproca converge a cero, ¿no es cierto? Eso lo sabíamos recién, lo vimos recién. Entonces, lo que voy a hacer es escribir este producto como un cociente. Y como yo ya sé que todo el mundo me va a decir, ¿qué hizo acá? O ¿qué hiciste que no entendí? Lo que voy a hacer es explicar qué hice acá. Abro un paréntesis y voy a hablar de la multiplicación y división de fracciones y cómo eso nos ayuda a reescribir productos como cocientes y cocientes como productos, que es una de las cosas que vamos a necesitar hacer. Sabemos, que lo dije hace un ratito, que para multiplicar fracciones multiplicamos numerador a numerador y denominador a denominador. Es decir, que si tengo que multiplicar estas dos fracciones, el resultado de la multiplicación es este por este en el numerador y este por este en el denominador. ¿Y cómo se dividen las fracciones? Se hace una multiplicación cruzada. Se hace este por este acá arriba y este por este acá abajo. Eso es lo que sabemos ya de sexto grado por ahí, que se ven fracciones. Está bien que pasó hace mucho y uno se olvida, pero bueno, acá está el recordatorio. Entonces, ¿cómo uno puede escribir un producto como un cociente? Escribir A por B lo podemos escribir como A dividido 1 dividido B. O sea, escribirlo así. A, así o así. Voy a hacer la cuenta. Vamos a ver cómo se haría esta división. La división sería numerador a numerador cruzada, ¿no? Para hacer la división tenemos que hacer producto cruzado. A por B, que va a parar acá arriba, y 1 por 1, que va a parar acá abajo. Entonces, lo que me quiero que quede claro acá es que un producto se puede escribir como una división entre el primer factor y la recíproca del segundo factor. ¿Se entendió eso? ¿O hace falta que ponga un ejemplo? Buenísimo. Lo que necesitaba... un ejemplo, por favor. Bueno, yo voy a buscar la pizarrita. Espérame un cachito. Voy a parar la grabación un segundo mientras
Bueno, entonces me voy a salir a la pizarrita. Y ustedes me van a decir si se ve. Esto está de ayer. Bueno, entonces lo que dice acá es, yo tengo que escribir el producto A por B como un cociente, como una división. Entonces lo que dice acá es que yo voy a dividir, escribir, yo quiero que esto quede como una división. En el numerador va a estar A, sin duda, porque A está al nivel de arriba. Entonces lo que dice esta propiedad de las fracciones, digamos, esto es una propiedad de las operaciones de fracciones. Multiplicar A por B es lo mismo que dividir A por el recíproco de B. Ejemplo, A vale 2, B vale 5. Lo que dice acá es que esto se puede escribir como 2 por dividido quinto. ¿Cómo hacemos esta cuenta, esta de acá? Lo que hacemos es multiplicamos esto por esto, mandamos ahí arriba y esto por esto y lo mandamos abajo. Es decir, ¿cuál es el resultado de esta cuenta? Es 2 por 5, 10, o 2 por 5, a ver, esto es 2 por 5, dividido 1 por 1, que es 10. Lo que dice te da. Decime ahí, díganme, decime Rocío si con esto te aclaré. El resultado de esto se calcula, lo que queremos es una cosa que dé lo mismo que esta cuenta, una cuenta. A ver. Ok, bueno, entonces, listo con esta cuentita. Entonces me vuelvo acá. Lo que quiero rescatar de acá es que un producto de dos cosas, no importa que son esas cosas, se puede escribir como un cociente, que es lo que hice acá. Lo que hice acá fue escribir el producto A por B, que son dos funciones, como A dividido 1 sobre B. Es decir, ahí la pizarrita de recién usé la división, la notación de división con dos puntitos y acá la escribo como fracción. Es lo mismo, a ver, me vuelvo para atrás. Espera. Acá lo que dice es esto, dice acá. Voy a tener una función que es ADN y una función que es BDN. Entonces lo que vi es que en vez de escribir voy a escribir este producto usando esta misma lógica, esta lógica de acá. La función N dividido la función 1 sobre BDN. ¿Por qué sé que esto está bien? Para hacer esta cuenta tengo que hacer la multiplicación cruzada. Esto acá abajo. Entonces acá voy a tener ADN, BDN, perdón, ADN por BDN, y acá abajo voy a tener 1 por 1, que es 1, o sea, da lo mismo. O sea, esta expresión es la misma que esta expresión. ¿Qué hice ahí en la diapositiva? Hice AD, escribí así, como fracción. Eso es lo que dice ahí. La división AD dividido la recíproca de N. Eso fue lo que hice ahí en la diapositiva. Entonces, acá, bueno, ¿para qué hice eso? Porque yo sé algunas cosas de los cocientes. Yo ya sé que el cociente de una sucesión divergente, de una sucesión convergente a L distinto de cero y una sucesión convergente a cero es infinita, eso ya lo sé. Entonces voy a usar ese argumento acá. Acá tengo como dos fracciones anidadas. Tengo una mega fracción que es A dividido algo y el algo es a su vez una fracción. Si este denominador, a ver, B diverge, acá estoy, B diverge. Si B diverge,
este denominador diverge. Entonces, el cociente 1 sobre b converge a 0, ya lo vimos recién. Entonces, si tengo una sucesión que converge a algo distinto de 0 dividido una sucesión que diverge, esto es infinito. Entonces, es lo que quiere decir esta propiedad, que si tenemos un producto de sucesiones, este cacho de acá es el argumento. Lo que tenemos que tener es esto. Si tenemos una sucesión que converge a L distinto de 0 y una sucesión que diverge, el producto diverge. Uno se puede convencer con este argumento o se puede convencer con el hecho de que si una cosa es infinitamente grande y la otra es casi un número, tan casi un número que es un número, este producto es infinitamente grande. Eso es lo que dice ahí. Ejemplos. Agarren ejemplos. De las que tenemos, de las que habíamos visto. Esta converge a 2, esta diverge. Cuando hacemos la cuenta, esta es cada vez más parecida a 2, esta es cada vez más grande, este producto es cada vez más parecido a 2 por esto, que es infinitamente grande. Hagan las cuentas, fíjense, hagan los gráficos. Entonces, ¿qué sabemos del producto? Si las dos son convergentes, esto es lo primero que vimos. Si las dos son convergentes, no importa cuánto convergen, el producto es convergente. Si tenemos las dos divergentes, el producto es divergente. Y si tenemos una que converge a algo distinto de 0 y una que diverge, el producto es divergente. Pero si tenemos una que converge a 0 y una que diverge, estamos en problemas. Y vamos a ver por qué. Teníamos dos conflictos. Este, que era numerador y denominador tendiendo a 0, que lo dejé pendiente hace un rato, y este que es un producto donde una converge a 0 y la otra diverge. ¿Cuál es el problema acá? Como vimos recién, A de n dividido B de n, donde el denominador tiende a 0, se puede escribir como un producto, donde yo tengo este 0 y este infinito. Es decir, que estos dos, tener un cálculo de un límite de la forma 0 sobre 0, o tener un cálculo de un límite de la forma 0 por infinito, que no quiere decir que yo tenga un 0 dividido en un 0, quiere decir, tengo una sucesión que converge a 0 y una sucesión que converge a 0 y las quiero dividir, y quiero saber qué pasa con ese cociente, o tengo una sucesión que converge a 0, una sucesión que diverge y quiero saber qué pasa con ese producto. ¿Por qué es un problema eso? Ahora sí voy a intentar volver a este señor. No sé si lo voy a lograr. Me esperan un cachito para tomar el... Ay, espérenme un cachito. No sé... a ver... Cuando aprendiste a dividir en el cole, seguro que pensaste en la división como en repartir algo en partes iguales o cortarlo en porciones. Ahí aparecieron las fracciones, el lío de sumarlas, la alegría de dominarlas. Así, si tengo una tarta y la divido en 4 partes, cada parte tiene un cuarto de tarta. O si divido 3 litros de agua en 8 vasos, cada vaso tiene 3/8 de litro. Estupendo, todo guay, pero vamos a pensar en la división de otra forma. ¿Cuánto es 1 dividido entre 2? Fácil, 1/2, también llamado 0,5. Es decir, que si multiplico 0,5 por 2 me da 1. En realidad, este truco funciona siempre. Calcular cuál es el resultado de dividir A entre B es igual a encontrar un número que multiplicado por B resulte A. ¿Me sigues, no? Vamos a usar esto para saber por qué algo dividido entre 0 da infinito. Pongamos, por ejemplo, que ese algo es 1. En realidad da igual que sea 1 o cualquier otro número. El razonamiento es el mismo. Vamos a dividir y a dibujar los resultados. Veamos, ¿cuál es el resultado de dividir 1 entre 2? Bueno, pues es un número que multiplicado por 2 da 1, exactamente 0,5. Pero ¿qué pasa si lo dividimos por cosas más pequeñas? Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de dividir 1 entre 1? Pues un número que multiplicado por 1 me dé 1. ¿Adivinas cuál? Exacto, el 1. Vamos a subir el listón. Enseguida vas a ver dónde quiero llegar. ¿Cuál es el resultado de dividir 1 entre 1/2? Pues será un número que multiplicado por 1/2 me dé 1. ¿Y cuál es ese número? El 2. Obviamente, 2 por 1/2 da 1. Vamos a dividirlo por algo aún más pequeño. ¿Cuál es el resultado de dividir 1 entre 1/10? 10.
que es mayor que 2. De esta forma, según vamos dividiendo por números más pequeños, el resultado es un número cada vez más grande, de modo que podemos ir siempre acercándonos al 0. ¿Y qué significa esto? Pues que si 0 es el límite de los números por los que vamos dividiendo, el límite de los resultados es infinito. Y eso es justo lo que quiere decir que algo dividido entre 0 es infinito. Solo es una forma de hablar de límites, porque infinito no es un número, es una expresión de un límite. Quiere decir simplemente que dividir por un denominador mucho más pequeño que el numerador da un resultado muy grande. Bueno, pero entonces hay gente que se pone estupenda y dice, ya claro, pero ¿y qué pasa si el numerador es 0? ¿Listo? Como dices tú, el número por el que hay que multiplicar lo que sea para que te dé 0 es 0. O sea que dividir 0 entre cualquier cosa da 0. ¿Y ahora qué? ¿0 entre 0 da 0 o da infinito? Aclárate. Bueno. Tranquilidad, amigos. La respuesta fácil es que 0 dividido entre 0 no está definido. Fin de la historia y a la cama sin cenar por preguntar tonterías, ¿vale? Como aquí no nos gusta dejar las cosas sin responder, vamos a dar una respuesta más elaborada. La división entre 0 es un límite. Ir dividiendo por números que se acercan cada vez más a 0. Pensemos en el 0 del numerador, no como un número, sino como el límite de una sucesión de números cada vez más pequeños. Por ejemplo, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 es una sucesión posible, pero no es la única. ¿Qué os parece 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25? Eso también tiende a 0. Son números cada vez más pequeños. Podemos pensar entonces también en el 0 del numerador como un límite de esos. Si dividimos cada número de esta segunda sucesión por el que corresponde en la primera, o sea 1 entre 1, 1/4 entre 1/2, 1/9 entre 1/3, 1/16 entre 1/4, los números que obtenemos son 1, 1/2, 1/3, 1/4 cada vez más pequeños. O sea, 0 entre 0 va a ser 0, porque los resultados son cada vez más pequeños. Vale, pues ya tenemos la solución, ¿no? Ganan los que dicen que 0 partido por 0 es 0. No tan rápido, amiguito. ¿Y si lo hacemos al revés? Dividimos los números de la primera sucesión entre los de la segunda, o sea, 1 entre 1, 1/2 entre 1/4, 1/3 entre 1/9, 1/4 entre 1/16. Los resultados son 1, 2, 3, 4, o sea, cada vez más grandes. Esta vez 0 entre 0 da infinito. ¿What? ¿Pero de qué vas? ¿Dos resultados diferentes? Pues espérate que vas a flipar. Mira esta sucesión. 2, 2 medios, 2 tercios, 2 cuartos, 2 quintos. Son números cada vez más pequeños que tienden a 0. Si los dividimos entre 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, el resultado es siempre 2. Todo el rato. Así que esto significa que en el límite 0 partido por 0 es 2. En realidad podemos elegir formas de acercarnos al 0, sucesiones de esas, de tal forma que al dividir los términos correspondientes, el resultado sea lo que nos dé la gana. Así que ya sabéis. Cuando alguien os pregunte cuánto es 0 partido por 0, le podéis decir el resultado que queráis, que será cierto. Eso sí, luego se lo explicáis, que aquí no nos gusta dejar las cosas a medio hacer. Estos videitos están disponibles. Sí, es buenísimo, a mí me encanta. Estos videitos están disponibles en ahí donde les dije, para que los puedan volver a ver cuando se les dé la gana. En fin, bueno, entonces, voy a hablar un ratito. Ah, pero la subí, la subí en materiales teóricos. A ver, déjame ver. Aparece acá, mirá. A ver. Mira. Ah, sí, son 16 diapositivas. Sí, porque las pongo de a 4 por página. Y aparte le saco un montón de cosas que tienen que ver con la animación que las pongo acá. Bueno, después me fijo bien y la vuelvo a subir. Lo que no está seguro son pegados los videos ahí, porque es un PDF, ¿no? Bueno, después me fijo, Rocío, y por ahí subí cualquier cosa. Bueno, vamos a hablar entonces de límites indeterminados. Vamos a ver qué quiere decir que un límite sea indeterminado. Como vimos recién, cuando nosotros tenemos un caso de un cociente, que es lo que dijo mi amigo, de dos sucesiones que convergen a 0, el límite del cociente puede ser cualquier cosa. ¿Qué quiere decir?
Lo mismo, y vimos también que si tenemos un producto de una que converge y una que diverge, es el mismo problema que este, ¿no? Es un problema equivalente al anterior. ¿Qué quiere decir? Perdón, ¿qué quiere decir? Que un límite sea indeterminado. Quiere decir que el resultado depende de las sucesiones involucradas. Como acaba de mostrar en el ejemplo, si toma estas dos sucesiones le da cero, si toma estas dos otra, o al revés, o sea, toma el cociente al revés le da infinito, si toma otras dos le da una constante. Es decir, que si el resultado depende de cuáles son las sucesiones involucradas, en este sentido, cuando yo digo que el producto de dos sucesiones convergentes es convergente, no importa quiénes son las sucesiones, el resultado es convergente. O sea, yo no tengo ninguna duda que no importa cuáles sucesiones elijamos, si multiplicamos dos sucesiones convergentes, el resultado es convergente. Por supuesto que el valor del límite va a depender del valor de los límites de cada una, pero ya sabemos que es convergente. Ahora, si yo tengo dos sucesiones que convergen a cero, el cociente puede dar cualquier cosa. Inclusive, una cosa que a este señor no se le ocurrió, que podía ser, por ejemplo, voy a hacer esto ahora, voy a aprovechar que tengo la pantallita, la pizarrita enchufada, voy a proponer esta sucesión. Fíjense, una sucesión facilonga. Esta sucesión, esta la conocemos, ¿no? La que da alternadamente 1 y menos 1, y dijimos que era oscilante, ¿no? Pero la voy a dividir por n cuadrado. ¿Qué pasa con esta? ¿Cuál será el comportamiento de esta sucesión? ¿Será convergente, divergente o oscilante? Pensando en lo que vimos recién, ¿qué voy a tener acá? Si quieren hacemos unas cuentitas. Voy a tener para n igual a 1, acá voy a poner las imágenes. Entonces, cuando n igual a 1 voy a tener menos 1, que es menos 1 a la 1, que es menos 1, dividido 1 al cuadrado, 1. Para 2 voy a tener un cuarto. Para 3 voy a tener menos 1. Para 4 voy a tener un 16avo. Voy a hacer menos número, voy a ir al 10. En el 10 voy a tener un 1 en el numerador y un 100 en el denominador. ¿Qué voy a tener? Bueno, dale. ¿Qué voy a tener en el 100? En el 100 voy a tener un 1 en el numerador, chau, chau, y un 100, 10.000 en el denominador. ¿Qué pasa con esta sucesión? ¿Converge, diverge o oscila? La podríamos dibujar, si quieren, pero mirando esto, mirando estas imágenes. ¿En serio? ¿Cuánto es 1 dividido 10.000? Converge, esta converge. O sea, esta converge. ¿No? Y voy a mostrar que es esta. Procesemos. ¿Qué ve? ¿Ve? Es esta, ¿no? ¿Qué pasa? La B diverge. Entonces, voy a tener, ¿qué pasa si hacemos esta cuenta? Producto. Bueno, me miren acá, miren lo que hago. Si hago esta cuenta, me va a quedar menos 1 a la n sobre n cuadrado. Voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de esta por esta. Solamente por cuestiones algebraicas, cuando yo hago esto, podría simplificar esta con esta. ¿Y cuál es este resultado? Este límite no existe. Es una sucesión oscilante. Claro. Entonces,
volviendo para acá, podría ser que el producto de una sucesión que converge a cero y una que diverge, puse este ejemplo de acá, ¿no? Una sucesión que converge a cero y una que diverge, de convergente, divergente, oscilante, puede pasar cualquier cosa. En ese sentido, digo que el resultado depende, el resultado no es el resultado numérico, el resultado es si el producto es convergente, divergente o oscilante. Ese producto convergente, divergente o oscilante depende de quiénes son las sucesiones involucradas. En ese caso decimos que el límite es indeterminado. Ya vimos, entonces, que la suma de dos sucesiones convergentes es convergente. No sé por qué puse eso ahí. Ese no es indeterminado, sí, ya sé, ahora me acordé por qué lo puse. Este no es indeterminado, porque depende, no importa quién es L y quién es M. Si las dos son convergentes, el resultado es convergente, listo, chao. Y se calcula así. Ahora, si tenemos dos que convergen a cero, el cociente es indeterminado porque podría ser finito, infinito o incluso no existir. Es decir, que la sucesión cociente podría ser convergente, divergente u oscilante. Entonces, un límite indeterminado es un límite del cual es imposible decir de forma directa si es finito, infinito o no existe. Hay que hacer cuentas. Existen muchos límites indeterminados, y lo que acá quiero decir es, como el que acabamos de ver recién, dos sucesiones convergentes a cero que yo las divido, dos sucesiones divergentes que las divido, una convergente a cero y una divergente que las multiplico, una convergente a cero y otra convergente a cero que hago la potencia cero elevada, o sea, la A de n elevada a la B de n. Lo mismo con uno, acá no dice, no existe la cuenta infinito a la cero, quiere decir una sucesión divergente elevada a una sucesión que converge a cero, o dos sucesiones divergentes restadas. De eso van a haber ejemplos en la práctica. Estas son los que se llaman formas indeterminadas, que son límites de los cuales uno, a priori, forma indeterminada o límites indeterminados, es un límite que si yo no revelo cuáles son las sucesiones involucradas en la cuenta, no puedo decir nada del resultado. Los límites no son indeterminados si yo digo, acá tengo dos sucesiones y las resto. Que esta convergente y esta convergente. ¿Cuál es el resultado? Es convergente, no importa lo que tenés ahí. El límite es finito, no importa lo que tenés ahí. En cambio, en estas, si yo tengo un cociente, tengo una sucesión divergente y una divergente y las divido, el resultado puede ser cualquier cosa, es decir, puede ser convergente, divergente o oscilante, dependiendo de cuáles son las sucesiones involucradas. Una de las tareas que vamos a tener que hacer, no demasiado, por suerte, es resolver límites indeterminados. ¿Qué significa resolver una indeterminación? Resolver significa tomar una decisión respecto del valor del límite, valor en sentido amplio, que quiere decir si el límite es finito, infinito o no existe, a partir de alguna técnica. Por ejemplo, si este es infinito y este es infinito, ¿cuánto vale el cociente? ¿Cuánto vale el cociente? No, ¿cuál es el límite del cociente? ¿Este cociente es finito, infinito o no existe? A ver, entonces lo que voy a hacer es, a lo que me refería con la forma indeterminada, es que esto tiene la forma infinito sobre infinito, es decir, tengo un numerador que diverge y un denominador que diverge. ¿Qué pasa con el cociente? Voy a poner 3 ejemplos para ver en qué bollo nos estamos metiendo. Esta sucesión, a ver, una cosa que uno ya puede decir sin temor a que sea muy difícil, es que los polinomios son todos divergentes, ¿no? Si ustedes piensan en los dibujos de los polinomios, las parábolas, las cúbicas, las rectas, qué sé yo, todos se van para arriba o para abajo en algún momento. Bueno, o sea, cuanto más grado tiene el polinomio, más vueltas da, pero al final o se va para arriba o se va para abajo. Como nosotros le miramos solamente a la parte derecha del gráfico y las imágenes de los números naturales, tenemos puntitos que hacen piqui, 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 y en algún momento se van al infinito y en algún momento se van al menos infinito. Entonces, si yo quiero agarrar un ejemplo de sucesión divergente, agarro un polinomio. Con eso estoy garantizado de que el resultado es divergente. Entonces, agarré este polinomio que es 5n² más 1, que son puntitos alineados sobre una parábola que se cierra muy rápido con el coeficiente de n² de 5 y arranca de, bueno, cortaría al eje en el 1, pero como arranca de 1, arranca de 6, 1, 6, y de ahí para arriba.
Y esta otra es n cuadrado. N cuadrado es lo mismo, otra parábola, pero en vez de estar multiplicada por 5, está multiplicada por 1 y arranca del 1, 1. Las dos son divergentes, de eso no tenemos ninguna duda. Entonces lo que voy a hacer es tomar el cociente. El numerador tiende a 0, a infinito, el denominador tiende a infinito, por lo tanto estamos frente a una forma infinito sobre infinito. Es decir, un numerador que crece infinitamente y un denominador que crece infinitamente. Entonces lo que voy a hacer ahora es un revoleo algebraico. Lo que voy a hacer, porque se puede, esto, voy a dividir, voy a repartir este denominador en cada uno de los sumandos del numerador. Es decir, voy a escribir 5n cuadrado más 1 dividido n cuadrado como 5n cuadrado sobre n cuadrado más 1 sobre n cuadrado. Esta ¿me siguen acá? En esta cuentita que hice. En vez de usar fracciones comunes, estoy usando fracciones con denominadores que son funciones, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer todavía acá adentro es simplificar. Acá puedo simplificar el n cuadrado con el n cuadrado y me queda 5 más 1 sobre n cuadrado. Entonces ahora tengo, en vez de un cociente, tengo una suma. Me transformé el problema de un cociente en un problema de una suma. ¿Qué sabemos de esta suma? A ver, ustedes ya saben cosas de esto. Acá tengo un cociente con un denominador que tiende a infinito. ¿Qué pasa con este cociente si el 5 lo puedo sacar perfectamente? ¿Y qué pasa con este cociente si el denominador tiende a infinito? 1 sobre n cuadrado. ¿A dónde va a parar 1 sobre n cuadrado? ¿Cuánto vale este cociente? Ya lo vimos recién. Muy bien, 10. Vale 0. O sea, 1 dividido algo que crece infinitamente se va a 0. Entonces, si a 5 le sumo algo que se va a 0, el límite es 5. A ver. Pensé que había alguien escribiendo. Bueno, tengo el 5 constante, como dijo María Fernanda, lo puedo sacar, o sea, el 5 vale 5, siempre. Al 5 le estoy sumando algo que se va a 0. Entonces, el resultado a la larga, el límite de una sucesión que es 5 más algo que tiende a 0, es 5. Fíjense, entonces, resumiendo este pedacito, arrancamos de un cociente de dos funciones, de dos sucesiones divergentes. Hicimos un revoleo algebraico, acá hicimos todas cosas legales, y llegamos a que el límite ese vale 5. Es decir, partimos de un límite infinito sobre infinito y llegamos a que ese cociente, vale 5, tiende a 5, es decir, el cociente es una sucesión convergente. El cociente de estas dos sucesiones divergentes es convergente. Ahora lo que voy a proponer es otra situación donde, en vez de tener la segunda n cuadrado, la segunda es n cubo. Si n cuadrado divergía, n cubo recontra, diverge, ¿no? Voy a hacer lo mismo que recién. Cociente infinito sobre infinito, lo voy a escribir repartiendo el denominador, voy a simplificar, ¿y qué obtengo? 5 sobre n más 1 sobre n cubo. Me voy a ir para atrás un cachito. Acá me queda 5 sobre n. ¿Qué pasa con este cociente? Me va a quedar 5 sobre n. ¿Qué pasa con 5 sobre n cuando n tiende a infinito? Lo mismo que pasa con 1 sobre n, lo mismo que pasa con 1 sobre n cuadrado, lo mismo que pasa con 1 sobre n cubo. Estos cocientitos, este cocientito y este cocientito, van a 0. Si el denominador es infinito y el numerador es constante, el cociente tiende a 0. Lo mismo con el otro. Si el denominador es infinito y el numerador es constante, esto tiende a 0. Entonces, ¿cuánto vale este límite? A ver. ¿Cuánto vale este límite de esta? Nuevamente, tenía un cociente y lo transformé en una suma. Porque yo sé cosas de la suma. Yo sé que si dos sucesiones son convergentes, su suma es convergente. Exacto, vale 0. Esto vale 0, esto vale 0. ¿Qué quiere decir? No vale 0. 0 más 0 igual a 0. Muy bien, 10. No quiere decir que esto es 0. Quiere decir que esto es infinitamente parecido a 0. Esto es infinitamente parecido a 0. Entonces, cuando n vale infinitamente grande, esta cuenta es 0. Eso quiere decir el límite. Tiende a 0, muy bien. Acá voy a decir una cosa de lenguaje. 5 sobre n más 1 sobre n cubo tiende a 0. El límite de 5 sobre n más 1 sobre n cubo es 0.
O sea, lo que tiende a cero es la sucesión. El límite es cero. ¿Qué quiere decir? Que esta sucesión se aproxima infinitamente a cero. Significa que converge, exacto, sí, significa que este cociente, que está formado por estas dos sucesiones, 5n cuadrado más 1 sobre n cubo, converge a cero, que tiene el límite cero, tiende a cero. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es, en vez de tomar n cubo o n cuadrado como los anteriores, voy a tomar n. La misma de arriba y la de abajo es n en vez de n cuadrado o n cubo, que también diverge n, ¿no? R es una recta 45 grados por el primer cuadrante. Voy a tomar lo mismo que antes, tengo infinito sobre infinito, la de arriba diverge, como ya vemos, la de abajo diverge, entonces es una forma infinito sobre infinito. Entonces, haciendo lo mismo que recién, tengo 5n más 1 sobre n. 5 más 5n es divergente, porque si yo multiplico a 5 por una cantidad infinitamente grande, el resultado es infinitamente grande. Lo vimos en la segunda propiedad que vimos hoy. Más una cosa que tiende a cero es algo que es infinitamente grande. Le estoy sumando algo que se parece a cero, entonces es la cuenta esta, ¿cuánto da? A ver. Tengo algo infinitamente grande, que es 5 por n, a lo cual le sumo algo que es infinitamente parecido a cero, que es 1 sobre n. ¿Cuánto da la cuenta? Infinito, exactamente. La cuenta es infinita. Entonces, tengo tres situaciones. Este límite, infinito sobre infinito, es indeterminado porque acabo de mostrar tres situaciones, o tres ejemplos para los cuales el límite da cosas diferentes, en el sentido de que uno es finito, el otro es infinito, uno es infinito y no vale cero, el otro es infinito y vale cero, el otro que mostré es infinito. No mostré ningún ejemplo de no existir, pero lo podemos inventar. Entonces tenemos un límite que tiene la forma infinito sobre infinito, cuyo resultado, en el sentido de si el cociente converge, diverge o oscila, depende de cuáles son las sucesiones involucradas. De esto nos vamos a ocupar la clase que viene. Vamos a ver algunas técnicas para resolver límites indeterminados y vamos a ver algunas formas de análisis cualitativo de límites, que no son indeterminados, o que, bueno, sí, pero uno conoce cosas de las funciones. Este tema, que sí, ahora, ¿por qué puse un perro que se muerde la cola? Porque después, para los viejos y viejas, eso ya lo hemos visto, pero para los nuevos es una novedad. Existe una técnica maravillosa para calcular límite, que no hay que hacer ningún esfuerzo. Acá hay que transpirar. Existe una técnica maravillosa para calcular límites que utiliza derivadas. Pero, para definir las derivadas necesitamos saber lo que son los límites. Entonces, mientras no sepamos derivar, no podemos usar técnicas de cálculo de límites que resuelven el problema. Se resuelve fácilmente con derivadas. Entonces, vamos a ver algunas técnicas muy poquitas para resolver unos límites muy sencillitos hasta que aprendamos a derivar. Cuando aprendamos a derivar, que va a ser pronto, listo. Vamos a poder olvidarnos de estas técnicas y aplicar las de derivación cuando se puede, no siempre se puede, pero va a ser mucho más fácil. Entonces, dejo de grabar.